Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. El día de hoy, como vieron en el título y probablemente también en la miniatura del video, vamos a estar hablando de cosas que no me gustan para nada, que detesto, de los personajes en los libros. Pero antes de meternos en todo ese salseo, en esa crítica, en esas cosas picantonas, quiero hacerles una pequeña aclaración. Como vieron en el vlog de la semana pasada, y si no lo vieron, los estoy mirando muy mal. Conseguí trabajo. Conseguí un trabajo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se va a hacer en abril y mayo durante 3 semanas. Y durante esas 3 semanas va a ser un trabajo bastante intenso, así que hay muchas posibilidades de que yo no pueda grabar, editar y subir videos. La solución que encontré a eso es tratar de programar videos, grabarlos con anticipación, editarlos con anticipación y programarlos para que ustedes no pierdan ese domingo e igualmente puedan ver un video, parte del contenido de este canal. Entonces, por consecuencia, quería aclararles que si junto con este y otros videos ven algunas similitudes, ya sea en la iluminación, en la ropa o en las tomas, cosa que voy a tratar de minimizar, pero por las dudas, si ven varias similitudes, es muy probable que haya grabado esos videos el mismo día, así que nada, sepan que es por eso. Puede ser que haya algunas similitudes en eso, les pido disculpas por no ser como tan original o tan específico de cada semana. Pero bueno, nada, tiene que ver con eso, con que voy a estar estas 3 semanas hasta la cabeza y hay muchas posibilidades de que si no, la otra solución era no subir video. Dicho todo esto, ya tengo un montón de ideas pensadas, así que espero poder llevarlas todas a cabo como para poder seguir trayéndoles videos esas 3 semanas, esos 3 domingos que voy a estar abocado a esa tarea. Y bueno, espero que disfruten de todos los videos como siempre. Comencemos. Hoy, como les decía, vamos a estar hablando de cosas que odio en los personajes y estoy más que encantado de poder traerles un video un poquito más de salseo y de cosas picantes, porque la verdad es que estoy siendo bastante bueno en mi canal. Me faltaba un poco traerles así mi parte más criticona, así que vamos con eso. La primera cosa de la que quiero hablar, que detesto en los personajes, es cuando los personajes protagonistas, o la verdad que cualquier personaje, porque no tiene por qué ser el protagonista para hacer esto, se diferencian del resto con cosas tipo: no soy como las otras chicas, o no soy como el resto, yo soy especial, el resto es aburrido. Todo eso, la verdad es que desde que empecé a leer, desde mis inicios lectores, que me parece tan frustrante. O sea, es tan poco interesante que una persona simplemente se defina a sí misma por no parecerse al resto. Además me parece como despreciar, o sea, odio en particular la actitud de despreciar a otros para sentirte mejor y puntualmente despreciar algo totalmente inofensivo. O sea, cosas como que te gusta ir de fiesta no significa que seas peor persona, que no tengas, por ejemplo, foco en tus estudios. O sea, podés tener ambas cosas, podés disfrutar ambas cosas. Me molesta muchísimo cuando los autores, las autoras, les autoris se centran como en usar esas características como si fueran positivas, mejores, o sea, ponerlas como supremacía básicamente, y como esta persona es claramente mejor que el resto porque no le gusta ir a fiestas, no le gusta tomar alcohol, jamás hizo nada reprobable. Lo re detesto mal, y eso sobre todo me molesta, no porque me moleste que a alguien no le guste ir a fiestas, claramente, sino que me molesta cuando lo hacen, o sea, lo especifican para, 1, rebajar al resto, y 2, como única manera de diferenciar al personaje. Otra cosa que no me gusta para nada en los personajes, y esto es un poco trampa, porque no es exactamente en los personajes, es en la dinámica entre personajes, es o tiene que ver con las dinámicas románticas de quiero cambiarte y tipo quiero que me cambies o quiero arreglar tipo algo roto en vos. Pero no me refiero ni siquiera a cosas emocionales o profundas que podrían llegar a ser hasta interesantes, sino que me refiero más puntualmente, y está un poco relacionado con lo anterior, a cosas como de cuidado extremo sobre, por ejemplo, que un personaje, por ser el interés romántico de otro, le diga: ay, no tendrías que estar tomando alcohol cuando tomó 2 cervezas un viernes en una fiesta. Es normal. No es que digo vayamos a promover el alcohol o el consumo de alcohol, pero al mismo tiempo esa actitud súper como sobreprotectora a cosas que son súper normales, de querer experimentar nuevas cosas y que no tienen que ver con comportamientos dañinos, porque por ejemplo no es que estamos hablando de una persona que tiene efectivamente comportamientos, no sé, adictivos o dependientes de ciertas sustancias. También, por ejemplo, pasa como en cosas del estilo... O sea, me molesta particularmente cuando se enojan por esas cosas. O sea, cuando ni siquiera es o pasa del consejo o del decir, che, cuídate, o che, no me gusta que hagas esto,
Que igual, ¿qué carajo ese comentario? O sea, ¿a quién le importa que no te gusta que hagas esto? O sea, como, ¿quién sos para decir? Como rarísimo, pero además me molesta cuando sobrepasa eso y es un enojo. O sea, cuando la gente se enoja, o sea, los personajes se enojan con el otro personaje porque no haga lo que a ellos les parece, o como esta glorificación de la vida sana, cosa que bancamos, y sobre todo bancamos que no quieras glorificar el otro extremo, que no quieras glorificar que una persona esté constantemente consumiendo alcohol, constantemente consumiendo sustancias tóxicas o lo que sea, o nocivas, pero al mismo tiempo tampoco podemos negar que es completamente normal que si tenés más de la edad legal y vas a un cumpleaños o a una fiesta o estás en la universidad o lo que sea y te invitan a una cerveza, quieras tomar una cerveza y no pasa nada. O sea, no estoy ni siquiera hablando, porque eso también sucede, pero no estoy hablando ni siquiera de los momentos en los que es problemático. Me refiero a la típica de que van a un bar con amigos y el chico mira mal a la chica, que también hay mucho de machismo en eso, permítanme decir. Pero que el chico mira mal a la chica porque la chabona está compartiendo una cerveza y el chabón le dice no me gusta que tomes. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Pero mismo también cuando están tipo un poco borrachos y el chico le dice no me gusta que te pongas en estas circunstancias, o al revés también, que la chica le dice no me gusta. Es como, es re normal estar un poco borracho en una fiesta en la universidad. O sea, tampoco es que venimos hablando de una persona que tiene problemas con esa sustancia, por ejemplo. Porque para nada. Eso es otro tema totalmente diferente. Estamos hablando de gente que sale una vez por semana con suerte y que se emborracha un poquito. Otra cosa que va un poco relacionada con esto de glorificar la vida sana, que los personajes sean solo buenos. O sea, que solamente hagan cosas buenas, que solo le interesen cosas buenas, que no tengan nada cuestionable, nada que cuestione su moral, nada que a uno como lector lo ponga un poco en jaque y diga, ok, este personaje me gusta, pero hizo esto que me parece cuestionable, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a que los personajes protagonistas tengan que o ser 100% lo que nosotros haríamos y estar totalmente de acuerdo con ellos, o ser totalmente lo contrario y que no nos gusten? Y ojo, digo esto habiendo pasado por una etapa en la que efectivamente prefería eso, o sea, prefería leer personajes con los que estuviera prácticamente 100% de acuerdo y que no hicieran nada que a mí no me gustara o nada que yo no considerara correcto. Pero hoy en día la verdad es que lo pienso y reflexiono sobre eso y digo, es muchísimo más aburrido. Es mucho más interesante cuando el personaje tiene sus conflictos, tiene sus fallas. No, me gusta cuando, por ejemplo, un personaje protagonista hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo, después tiene que pedir perdón, se equivoca, o al mismo tiempo capaz no pide perdón, capaz sigue pensando que está en lo correcto, pero tenés a los otros personajes marcándole, ok, no estoy de acuerdo con esto, o el narrador logra con las técnicas hacerte saber que no es que está avalando ese comportamiento, sino que es algo que un humano podría hacer porque podría confundirse o podría equivocarse. ¿Se entiende? Como la complejidad por ese lado, que no sean solo personajes que hacen todo bien, los felicitamos, los festejamos y que cuando, nada, se equivocan y tienen un error, van y piden perdón y todo sale bien. No, a veces no pasa, a veces no sucede y siento que sería mucho más rico si los personajes efectivamente tuvieran todas esas complejidades y esas profundidades. Otra cosa que me súper molesta y también tiene que ver un poco con las dinámicas entre personajes y puntualmente las dinámicas románticas, aunque aplica a todo, creo que no lo vi en otras circunstancias, solo lo vi en situaciones así como románticas o en libros románticos. Y es bastante sutil y es bastante una boludez, pero ya que estamos siendo haters, vamos a decirlo, vamos a decir todo. Me molesta un montón cuando los personajes se ponen tipo apodos cariñosos que son totalmente irreales, incómodos, nadie jamás haría eso, jamás vas a seguir llamando a la persona por eso. O sea, en la segunda cita o en la primera cita o en el primer encuentro, ni siquiera cita, se conocen y como que ya se sabe, obviamente uno como lector sabe que esos son los personajes que se van a llamar la atención y se dicen cosas como, bueno, por ejemplo, en el libro que estoy leyendo ahora, se dicen pequeña langosta. O sea, el chabón le dice a la chica pequeña langosta. ¿En qué contexto? O sea, no tiene sentido, no es cariñoso, es largo, es incómodo. Jamás alguien en la vida real le diría a otra persona pequeña langosta, excepto que sea un chiste interno o que tenga mucha más coherencia, mucha más historia. O sea, ¿por qué la primera vez que ves a una persona le dirías, ay, eso te queda muy bien, pequeña langosta, o nos vemos pronto, pequeña langosta? No, eso no sucede, eso no va a pasar jamás. Me parece como súper forzado, súper incómodo, me hace sentir que la relación entre ellos es como súper, forzada y poco real. Y me hace sentir incómodo leyéndolo, o sea, realmente siento que eso no pasa. Tipo, y habiendo tenido relaciones románticas a lo largo de mi vida, eso no pasa, realmente no pasa. O sea, supongo que, a ver, no quiero invalidar, ¿no? Digo, si alguien ahora me dice, no, si yo le digo pequeña langosta a mi pareja desde la primera vez que lo vi, o sea, genial, buenísimo, no es que estoy diciendo que esté mal, pero a la hora de escribir un libro, o sea, posta, en todas mis
relaciones románticas, cuando he puesto apodos cariñosos, siempre fueron bastante después de empezar a salir. Y si son tipo en el principio, o sea, en las primeras semanas, son cosas mucho más coherentes, tipo amorcito, cielo, cariño, o sea, palabras que ya de por sí tienen un peso. O de última, cosas que efectivamente tienen mucha relación con la persona, pero si vos le ponés de apodo cariñoso buzo rojo a una, tipo la chica del buzo rojo, no le vas a decir la chica del buzo rojo, es larguísimo, es incómodo, no genera intimidad, o sea, es algo muy poco relatable. Y además es totalmente irrelevante eso. Y son, en general también, aparte, he notado que cuando tienen alguna conexión con cosas que los personajes vivieron, terminan siendo irrelevantes esas cosas que vivieron. Como que no terminan teniendo peso en la historia, solamente tuvieron peso para crear el apodo. Otra cosa que me molesta de los personajes, sobre todo los personajes principales para con sus personajes secundarios o los personajes secundarios de la historia, tiene que ver con que no hablen de problemas de los personajes secundarios. O sea, que es algo que, por ejemplo, por el contrario, mi lectura actual sí hace, que los personajes secundarios, los amigos de los protagonistas, tienen problemas y quieren hablar de esos problemas con los protagonistas. Es como que no son personajes secundarios. Estamos hablando medio cosas que no me gustan de los personajes y cosas que no me gustan en los libros en general, pero son de los personajes, o sea, cosas puntuales de la creación de personajes o la construcción de personajes. Como que siento que muchas veces pasa que los personajes secundarios son tipo adornos que están ahí para aparecer cuando el protagonista los necesita o cuando tienen que rellenar una situación o porque, bueno, alguien tiene que tener algún tipo de diálogo con el personaje principal para que aparezca otro personaje. O sea, es como, no sé, son muy marionetas y me re gusta cuando, por el contrario, los personajes secundarios, aparte de tener una historia y tener como profundidad por sí mismos, también necesitan a los protagonistas, o sea, porque si no es una relación que se siente, al menos creo yo, súper unilateral, como que se siente como que el personaje protagonista todo el tiempo tiene problemas y también termina generando, o al menos a mí, me termina generando súper como irritación para con el personaje protagonista porque siento tipo, che, es lo único de lo que hablas es de tus problemas. Y yo totalmente entiendo que uno como persona también tiene su foco en sus propios problemas o que puede tipo tener eso más presente que otras cosas, pero al mismo tiempo digo, ¿cómo se supone que crea que esta es una relación, una dinámica de a dos coherente y que la otra persona no se va a hartar de vos si lo único que hacemos en todo el libro es leer cómo vos le contás los problemas a los otros personajes? Bueno, y lo último para ya ir cerrando el video, que espero que les haya gustado mucho y que lo hayan disfrutado tanto como yo porque me gusta mucho el salseo, detesto el personaje tipo mayor sabio que aparece solo para darle consejos al protagonista o la protagonista. Y sí, tengo que admitir, saqué bastante inspiración de mi lectura actual porque ya van 3 contando estas cosas que pasan o no pasan en la lectura que estoy haciendo ahora mismo. Siento que, no sé, hay una glorificación también de como esto del personaje sabio y el personaje mayor como teniendo mucha experiencia y no me gusta nada. Prefiero mucho más los libros que tienen personajes mayores complejos y que se centran en como las diferencias por ahí que pueden tener con personas más jóvenes y las diferencias de trayectoria y de caminos y de experiencias, pero que no los ponen en un pedestal simplemente por tener más edad, sino que son personajes tan complejos como cualquier otro personaje. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video de yo ventilando cosas que no me gustan en los libros y puntualmente con los personajes. Cuéntenme qué cosas de todas estas a ustedes tampoco les gustan, si algo de todo esto a ustedes les parece buenísimo, les re divierte que aparezca. Obviamente, aclaro por las dudas, que creo que queda súper claro, pero por las dudas, esto es solo mi opinión. Si a ustedes les encanta alguna de estas cosas que acabo de decir, buenísimo, no hay nada en contra de eso, simplemente son mis opiniones sobre los libros y los personajes. Y de nuevo, me encantaría saber cuáles son sus opiniones, así que déjenme todo en los comentarios que yo los leo. ¡Chao, chis!